La reflexión la he titulado Los que guardan los mandamientos de Dios. Y ya durante este nuevo año que transcurre, y en nuestra elevada vocación, la página 9, dice la sierva del Señor: otro año de vida se ha hundido en el pasado. Ante nosotros se abre un nuevo año. Y nos pregunta, ¿cuál será su historia? ¿Qué escribiremos cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Dice, procuremos comenzar este año con propósitos correctos y motivos puros, como quienes tendrán que rendir cuentas delante de Dios. O sea que, hermano, durante este tiempo que vamos, debemos tener dos propósitos: tener unos motivos puros, porque sabemos que seremos juzgados, hermanos, ¿cierto? Y bien conocemos nosotros que los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en sus 10 mandamientos. Y sabemos que están ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas. Y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Y sabemos, hermanos, que los preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son una norma del juicio divino. Y bien sabemos, hermanos, que esta obediencia desarrolla un carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar espiritual. Y sabemos nosotros que los 4 primeros mandamientos es una evidencia de nuestro amor al Señor. Y los otros 6 mandamientos son la evidencia de nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Bien sabemos que nuestra salvación es por gracia, pero así sea por gracia, debemos obedecer los estatutos, las leyes, o la ley o los mandamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos una obediencia por fe, se puede demostrar el amor de Cristo para transformar las vidas y por lo tanto fortalece nuestro testimonio cristiano. Quiero que vayamos al libro de Amós, el capítulo 2, versos 4. Así dice el Señor: por 3 pecados de Judá y por el 4º no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas y erraron por andar en las mentiras que siguieron sus padres. ¿Saben? Después de Amós pronunciar los juicios contra las naciones extranjeras que estaban alrededor, ahora Amós se dedica a la verdadera profecía, que era enumerar los pecados del propio pueblo de Dios y los castigos que vendrían sobre él. Las naciones que están alrededor iban a venir los juicios contra esas naciones porque sus faltas que habían cometido contra el pueblo de Dios. Pero también vendrían los juicios contra ellos porque habían pisoteado, habían desobedecido la ley de su conciencia. Y cabe rescatar de aquí
cuando hablamos de los tres pecados, no es algo que sean pecados, los tres pecados sean literales, ¿cierto? Lo que nos habla aquí el Señor era que esos pecados probaban un mal que era intencional e incurable, hermanos. O sea que aquellas naciones, el pecado que cometían era intencional. Pero ahorita vamos al libro de Apocalipsis, donde vamos a estudiar. En el libro de Apocalipsis aparecen tres versículos que hablan sobre la expresión guardan los mandamientos de Dios. El primero de ellos es Apocalipsis 14. Vamos a leer desde el verso 11 al 12. Y dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí nos están mencionando un contraste entre los que adoran y van a obedecer a la bestia y los que adoran y van a obedecer a Dios. Entonces, ahorita vamos nuevamente al libro de Apocalipsis 12, 17. Es donde nos menciona también el término los que guardan. 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí Satanás está orando a través de Roma, ¿cierto? Ahorita vamos a Apocalipsis 22, 14, que es donde en este libro Apocalipsis nos menciona otra parte de la palabra de los que guardan los mandamientos. En algunas versiones dice los que lavan sus ropas, pero cuando nosotros nos vamos, digamos que a los escritos de Juan, vemos que siempre él se refirió a las personas, los que guardan los mandamientos. Si nos vamos a Juan 14:15, ahí está la expresión. En Juan 14:21 también está la expresión. Y en Juan 15:10 también está esa expresión, los que guardan. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y notemos, hermanos, que en este último pasaje la palabra no dice quizás los que creen en los mandamientos, no. O quizás los que tienen los mandamientos, tampoco. O aquellos que enseñamos los mandamientos. Claramente y explícitamente dice los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que sin duda, hermanos, en el fin de los tiempos, el Señor va a tener un pueblo, un remanente, que va a guardar los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, hablamos en su totalidad de los mandamientos de Dios. No simplemente hoy como sábado ir a la iglesia, no. Hay otros mandamientos que hay que guardar, pero a veces los olvidamos, los pasamos por alto. Y es sabido que Satanás odia a aquellos que guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, ahora para poder entender por qué Satanás odia a los que guardamos los mandamientos, vamos a Ezequiel, capítulo 28, versos 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno
de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ya sabemos de qué personaje se está hablando, ¿cierto? De nuestro mayor enemigo, aquel que odia la ley de Dios, aquel que odia a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces ya sabemos que Lucifer fue expulsado del cielo porque pecó, porque ahí dice, porque pecaste. O sea que nos da a entender que en el cielo también hay una ley, y Lucifer rompió esa ley. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versos 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, hermanos, que ya sabemos que Satanás pecó desde el principio. Y ahora la gran pregunta es, nosotros, ¿qué es pecado? En 1 Juan, en el verso 4, ahí mismo donde estamos, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que Satanás infringió la ley de Dios en el cielo. Pero ahí en Ezequiel hay una palabra que me llamó mucho la atención, y es la palabra contrataciones. ¿Saben, hermanos? Esa palabra contrataciones la podemos definir como una palabra comercial. O podemos decirla también que es un contrato de venta. Y esa palabra, hermanos, contrataciones, hace referencia a la nefasta obra de Lucifer, quien diseminó, hermanos, la rebelión en el cielo. Y esa palabra es comparada con el comercio de Tiro. Cuando nosotros nos leemos el capítulo 26 y 27 de Ezequiel, ahí descubrimos que se está hablando de Tiro, que era una nación que quedaba en la costa, y su actividad principal, hermano, era el comercio. Pero también allí en Ezequiel, en el capítulo 22, verso 9, también se usa esa misma raíz de la palabra contratación, que aparece en Ezequiel 28:16. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades. Y vayamos, hermano, entonces a Levíticos 19:16, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que no van a estar, hermano, chismeando. Tienen la misma raíz de Ezequiel 28:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Amén, amén. Oye, hermano, o sea que Satanás en el cielo hizo eso. Primero, calumnió a Dios. Segundo, chismeó, porque quiso contarles chismes a los ángeles. Entonces yo me puse a la tarea a buscar la definición de chisme. Y chisme dice, es una práctica destructiva que implica hablar a espaldas de otros, compartir información no verificada o privada, y que causa división, desconfianza y daño. Hermanos, eso hizo Satanás en el cielo.
chismeó. Y entonces nosotros no puede existir eso. Calumnió. En nosotros no podemos permitir que exista eso, porque sabemos que Satanás pecó desde el principio. Y la gran pregunta que uno se hace, o sea que yo puedo decir que Satanás pisoteó el 9º mandamiento. Vamos a eso, al capítulo 20, verso 16, que es el 9º mandamiento. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos, eso hizo Satanás en el cielo con el Señor. Habló mal Satanás de Dios. Quiso dar a conocer algo que no era así. Entonces, ahora vamos a leer en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que Satanás, padre de la mentira. Y eso hizo en el cielo, hermanos, con los ángeles. Con los ángeles hizo eso. Y vemos nosotros y conocemos que en Apocalipsis, en el capítulo 12, del verso 3 al 4, nos dice que Satanás no cayó solo del cielo, que cayó con la tercera parte de los ángeles y los arrastró con la cola. Y normalmente, a veces uno escucha mucho que Satanás tiene cuerno, que tiene cola, pero la cola de Satanás, hermano, representa algo. Isaías 9, capítulo 9, versos 15 al 16. ¿Qué representa la cola de Satanás? El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ok. O sea que, hermanos, ya sabemos que la cola de Satanás representa la mentira. Y por eso el Señor no quiere que nosotros seamos cola, ¿cierto? Y saben, en el libro de Conflicto de los Siglos hay algo interesante sobre varios textos que habla sobre el significado o los métodos que utilizó Lucifer. Y eso se encuentra en la página 486 del Conflicto de los Siglos. 486, la 489 y la 490. Y dice, mire lo que dice la sierva del Señor. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Impresionante. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Satanás, hermanos, echaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido al cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería, oiga, escuche, hermano, esto, era perfeccionar los estatutos de Jehová, algo que ya era perfecto. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha,
el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debían dejársela seguir su propia voluntad, que los dirigiera siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley, para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudieran alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. O sea que, hermanos, Satanás siempre ha querido abolir la ley de Dios. Siempre Satanás nos quiere introducir y encaminar que nosotros nos olvidemos de la ley de Dios, que pisoteemos de la ley de Dios. Y por eso Satanás odia la ley, porque la ley hizo que él fuera expulsado del cielo, porque desobedeció, ¿qué, hermanos? Esa ley. Desobedeció Satanás esa ley. Entonces, dice Satanás, pero si a mí me funcionó en el cielo, en un lugar que era completamente de armonía, que era completamente paz, que era completamente de santidad. Entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice en el cielo, voy a hacerlo en la tierra. Y ya sabemos nosotros la historia de Génesis 3, capítulo 5. Y lo que me impresiona, hermano, es que el mismo Dios que envió a Adán y Eva, que tenían que estar atentos de Satanás, el mismo Dios les advirtió a ellos. Pero saben, ellos esperaban al enemigo como un ángel. Y ya sabemos cómo hizo él y cómo se les apareció. Ya sabemos que Satanás dijo, en el cielo me funcionó, ahora en la tierra también mi plan me debe funcionar. Y sabemos que Satanás se le apareció a Eva. Y el mismo Dios ya le había advertido a Adán y a Eva que estuvieran atentos. Que estuvieran atentos porque había un enemigo que había sido expulsado del cielo. Pero ellos esperaban al enemigo de ángel de luz. Ya sabemos cómo se le apareció. Y saben, hermanos, el propósito de Satanás con sus palabras cuando se le apareció a Eva era indefinidas y ambiguas. Su intención era crear dudas en el corazón de aquella mujer. O sea que crear duda acerca del significado exacto de la orden que Dios le había dado a ellos. Y leamos el versículo 4 de Génesis capítulo 3. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. O sea que le está diciendo, el acto de la muerte no viene enseguida. Lo que Dios les ha dicho a ustedes, eso es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben qué le está diciendo la serpiente a Eva? Dios no quiere competencia. O sea que la serpiente declaró que volverían a ser como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior, hermanos, de existencia. Pero como Satanás ya había sembrado la duda en Eva, tanto Eva y Adán, desconfiaron, hermanos, de su creador. Y se imaginaron ellos que le estaban cortando la libertad y que podrían ganar más elevada sabiduría y mayor elevación quebrantando la ley de Dios.
Entonces yo ahora pregunto, ¿quién define el bien y el mal? ¿Será que nuestro corazón puede definir el bien y el mal? ¿O será que nuestra mente es el que define el bien y el mal? El único, hermanos, o lo único que puede definir qué está bien y qué está mal es Dios por medio, hermanos, de su ley. Es el único que puede definir qué está bien o qué está mal es Dios por medio de su ley. Porque bien sabemos nosotros y conocemos que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Entonces ya conocemos, hermanos, y hemos hablado del origen del pecado en el cielo y también el origen del pecado, cómo se introdujo aquí en la tierra. Pero sin embargo, el Señor nos da una promesa que está en Apocalipsis 21:7. Para aquellos que venzan, tendremos esa recompensa. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén, amén, hermanos. El que venciere heredará las cosas de nuestro Padre. El que venciere. O sea que van a haber algunos hermanos que no van a vencer. Por el momento decimos, yo guardo los mandamientos de Dios y yo voy a vencer. Pero debemos de estar seguros de eso. Porque se vienen tiempos difíciles. Tiempos donde Satanás va a hacer lo posible para que usted y yo nos olvidemos de la ley de Dios. La ley no nos salva, hermanos, pero la ley sí nos muestra en qué estamos fallando. El único que salva es Cristo. Pero si yo amo a Cristo, obedezco su ley. Y vuelvo y repito, no simplemente es el sábado. Hay otros componentes de esos mandamientos. Y para finalizar, vamos a hacerlo con este último texto. Y la gran pregunta que uno se hace, ¿cómo guardar los mandamientos de Dios? Y el Señor nos dice, ven, para que tú guardes los mandamientos de Dios, te invito a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Y dice el Señor, os daré corazón nuevo. Wow, necesitamos, hermano, un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Amén, hermanos. Amén. El Señor nos quiere dar un corazón nuevo. Que el Señor sea que nos regale ese corazón que necesitamos. Un corazón genuino. Un corazón sincero. Un corazón que esté dispuesto al servicio de Dios. Porque los mandamientos, hermanos, dice que nos dará un corazón nuevo para que lo pongamos por obra. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a guardar los mandamientos de Dios y a estar siempre dispuestos a que Él nos dé un corazón nuevo.